Perfecto. Pues espera a ver un nuevo programa de entretenimiento en el que hablaremos de todo tipo de temas, desde amor, trabajo, política. Y hoy vamos a empezar hablando con Daniel. Buenas, Daniel. Muy buenas, señor Manu. Cuéntanos un poco cómo te llamas, qué estudias. Bueno, yo me llamo Daniel Anta. Estoy graduado por la Universidad Autónoma de Madrid como biólogo y ahora Tómalo. mismo estoy estudiando un máster de ecología que está impartido tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en la Universidad Complutense de Madrid. De locos. ¿Por la noche eres superhéroe o qué? Por, por la noche intento dormir porque el estudio me quita mucho tiempo. Madre mía, ¿habéis visto cómo Daniel, un máster, la carrera, se ha presentado un poquillo? Y cuéntanos, ¿por qué estudias lo que estudias que te llevó a empezar en este mundo? ¿Qué me llevó a empezar biología? Bueno, la verdad es que yo iba para veterinario. Para Me veterinario. iba para veterinario. Me preparé la selectividad, hice muy buena selectividad, la verdad, tuve mucha suerte. Bueno, suerte Pero no, te lo currarías, te lo currarías. sí, me lo ocurre, pero no me quedé a un punto exacto de entrar en la carrera de veterinaria. Sí, Me dijeron mis padres, reclama tal, y dije, es que reclamando no creo que saque un punto, sacaré como mucho medio punto de forma general y dije, mira, si no he llegado, no he llegado, no pasa nada. sí, Yo que hay quería veces estudiar algo... y hay veces Dime, que es dime. peor el remedio que la enfermedad, que hay veces que reclamas y a mí me han contado que a mucha gente le bajan la nota y todo. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, yo quiero estudiar algo relacionado con la vida animal o con cosas así similares que tengan que ver con la Sí. naturaleza o algo así. Dije, pues bueno, a mí la biología se me da bastante bien y dije, pues voy a echar plaza aquí en alguna universidad de Madrid que tenga biología y a ver qué tal sale. Eché en todas las universidades públicas, por favor, un apoyo al Eso estudio es, eso público. es, eso es, carajo. En principio vamos, la primera que eché fue aquí en la Autónoma de Madrid, que supuestamente dentro de el Sí, ámbito de biología y demás a nivel nacional sí. es de las mejores de toda No, España. bueno. ¿Y hubo suerte o no? Y hubo suerte, Ah, pues de locos, de locos. entré de los primeros, me confirmaron de los primeros por el apellido más que nada. Ah, mira, a veces sirve el apellido para algo, no solo para desgraciar. A veces, a veces. Y nada, la verdad es que, o sea, mi elección de qué seguir, qué estudiar ha sido un poco, Azar o no, ha sido sucesiones. como la forma que tiene un río, ¿no? Que va Sí, cambiando. Al principio, cuando me metí a biología, dije, pues de una voy a estudiar animales, que es zoología. claro, claro, Pero, como venías de veterinario y todo. claro, pero claro, luego también aquí es mucho quién te da la asignatura, ¿no? Porque yo los Sí. profesores que tuve de zoología empezaron muy bien, me incitaron muchísima Sí. curiosidad, pero el resto de profesores que tuve daban las clases como muy... no me llamaba la atención. Sí, vamos, que al principio en biología empezó justo perfecto, que los profesores despertando curiosidad, como tiene que ser. La verdad que yo creo que todos hemos tenido un profesor, dos a lo largo de la vida, de esos que... ¿te has visto el Club de los Poetas Muertos? Pues tal cual, Sí, sí, claro. tal cual. Y luego dije, bueno, a lo mejor como me lo han planteado zoología no me interesa y digo, pues voy a estudiar, en años siguientes dije, voy a estudiar genética y biología celular para el tema Joder, del cáncer y demás. vaya cambio, ¿no? Sí, vi que era un negado, o sea, no, Espera no un daba pie segundo, con bola. Daniel, que creo que ¿Eh? nos pueden enviar... Espera un segundo, que nos pueden enviar mensajes y creo que nos han enviado un mensaje de audio. A ver,
Es que no sé cómo va esto, porque me ha llegado una notificación de no sé quién ha mandado una... Bueno, sigamos. Ya iremos descubriendo esto. Sí, era un negado, o sea, no se me daba mal, pero no Sí. encajaba del todo. Y a mí desde pequeñito siempre me gustó mucho pues el tema de los fósiles, los dinosaurios, los La animales verdad extintos. que por lo que dices has sido siempre un chaval muy curioso. Te han gustado los animales veterinarias, Sí, luego te metes sí, a sí. lo de las células hechas, luego los fósiles. Y en los fósiles descubrí un mundo increíble, me encantó. Normal. Yo lo También poco que sé de descubrí... eso... Dale, perdona. No, dime, que aquí el entrevistador eres tú. Que yo, respecto a los fósiles y eso, yo lo poco que sé, a mí me mola mazo ese mundo y de todo. Y es como increíble como de un descubrimiento a otro puede cambiar totalmente la historia de una especie de animales. Es brutal. Claro. Y ahí luego dentro de lo que sería la rama de evolución, que es lo que yo me considero un evolucionista. Sí, luego hablaremos Eh, sobre ese tema que me lo tengo aquí apuntadito porque hay alguna vez que fuera de streaming, de esto alguna vez hemos hablado y es un tema interesante ese. sí, sí. Descubrí una nueva ciencia que se estaba creando que se llama Evodevo, que en español vendría a significar como la evolución del desarrollo de en todos los animales, Sí, porque tenemos que imaginar que todos los organismos vivos sí. partimos de una misma receta, ¿no? Como si fuese una receta de cocina. Sí, como dentro del pan una masa madre, un Sí, ingrediente del que viene todo, de que sí, es la chicha. sí, como de esta masa madre ha podido surgir tanta vida, tanto tipo de morfología diferente, tanta forma diferente y demás. Y dije, hostia, me interesa, pero con el dinero hemos topado. Ese máster costaba 1,5 riñones. Joder, vamos que te tienes que ir al mercado negro para poder pagarlo. Sí, básicamente sí, dije, pues mira, esto no lo puedo hacer, a lo mejor en un futuro puedo hacer algún curso o algo. Y dentro de la evolución también puedo estudiar la evolución de los ecosistemas, la evolución de los animales, de cómo se comporta un animal dentro de un ecosistema, por qué se comporta Qué de esta chulo. forma. Y por eso Eso, estoy estudiando. Dime, dime. termina y ahora te digo. No, que Por por eso eso estás estudiando. estoy estudiando ecología, este máster de ecología, para saber cómo funciona el mundo en sí, este sistema en el que estamos de invitados, no es nuestro, por favor. Claro, hombre, por supuesto. El mundo Estamos no de es nuestro. invitados, estamos de paso y cómo funciona, por qué funciona, cómo funciona y sobre todo me estoy centrando en la evolución del cambio climático, cómo nos puede afectar a nosotros, cómo nos puede afectar al resto de animales, al resto de plantas, cómo puede afectar incluso a las rocas, qué les puede pasar y Sí, esa la por verdad la hora. que eso es increíble. Yo cuando estudiaba y todo eso en la ESO y en bachillerato me acuerdo que la geografía se me daba bien porque has hablado de las rocas y todo eso tiene que ver con la sedimentación, los tipos de Sí, roca. También me gustaba mucho, como hemos dicho, los fósiles y mira, se me ha olvidado algo por no apuntarlo, estaba distraído pensando en todo lo que estabas diciendo y nada, eso, un poco más. Ah, que lo que has dicho de la biología, yo me acuerdo, esto porque me viene ahora con todo el desconocimiento, que era el biotopo, porque a mí siempre se me quedó eso en la cabeza cuando estudié biología y eso y vale, no me sí. acuerdo que era el biotopo. Ahora tengo un Espera un mensaje. segundo, nos mandan un mensaje, a ver, Yo tengo una pregunta para Manu. una ¿Por qué pregunta. solo el LOL? Bueno, vamos a omitir a este chaval, ¿vale? Y vamos a seguir con la entrevista porque nos la va a joder. En fin, Vale, sigamos. la pregunta que me has hecho, el concepto de biotopo, es un concepto que ya en biología no se usa. Ah, mira, si es que soy viejo y todo, chaval. Ya no se usa porque se considera anticuado, pero para que se Sí, haga una idea a la gente, cuando ves un paisaje, sí, puedes ver dos cosas. Uno, lo que sería el biotopo, que sería la parte no viva, el claro, sustrato en sí, el paisaje sin vida. claro, como el contexto. Vale. Y luego estaría la biocenosis, que serían Eso, todos los organismos vivos y sus interacciones, y que junto todo forman el paisaje. eso era.
Y ahora tenía otra pregunta, ya nos has contado un poco lo que estudias, así un poco por encima los temas que te han gustado, que la verdad que es todo muy interesante y todo. Y esta ya es más pregunta, no personal, pero dentro del esfuerzo y todo lo que está claro que es duro, pero quiero que nos cuentes de tu propia mano de cómo es de duro estudiar una carrera, un máster en este país tal cual está la educación pública ahora mismo, cómo estamos los jóvenes que no nos podemos independizar ni estudiar a la vez que trabajar y si no son trabajos de pocas horas, precarios, Ujú. etcétera. Cuéntanos un poco tu experiencia desde ese punto de vista. Bueno, yo cuando empecé la carrera sí que tenía un trabajo como entrenador de un equipo femenino de balonmano Sí, y claro, yo pensaba que lo llegaría a compaginar de algún modo u otro, pero vi que no, que la carrera me quitaba mucho tiempo, tuve que abandonar el equipo. También estaba en una banda de música, tuve que dejar la banda porque me quitaba mucho tiempo. sí, que poco a poco tuviste que ir dejando tus hobbies y esas cosas por centrarte Sí, me en... tenía que centrar mucho y depende también de cómo sea la persona y cómo quiera enfocar la carrera. O sea, no voy a decir Sí. que haya carreras más fáciles y más difíciles. Todas tienen su complicación, todas son complicadas. Eso me gusta porque es verdad que ese es un gran debate porque los de letras, ciencias, los de luego en la carrera las ingenierías y magisterio, que no, a mí no me suele gustar que se desvaloren en ciertas carreras porque ciencias tiene, por ejemplo, no sé, sabes, hablando de lo básico, tendrá mucha numerología, muchas ecuaciones, Mm, muchas vainas de esas, pero luego te vas a, por ejemplo, literatura y tienes que comprender lo que es un soneto, no solo claro, claro. ¿sabes? Y yo creo que cada cosa tiene lo suyo. Y de ahí que las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que bueno, ese es otro tema, ese es el que si no Mm, me voy. Ese es otro tema, sí, sí. No, pero respondiendo a tu pregunta, yo en la carrera también tienes que tener muy en cuenta, depende el profesor que te toque, porque es una lotería, porque dependiendo del profesor que te toque, te ayuda más o menos a sacarte la Claro. carrera, ayudarte y demás, pero en general, yo, sinceramente, yo en la carrera me la he sacado bastante bien, salvo los últimos años que me han parecido un poco más difíciles, Sí, la cuesta arriba pero siempre es lo que más cuesta, valga la redundancia. sí, si te esfuerzas, tienes empeño, ilusión, sobre todo ilusión, Y constancia pues, también, ¿no? y Mucha constancia, constancia. te lo puedes sacar muy fácilmente. Porque yo, por ejemplo, he conocido gente en estos años de carrera que empezó por, porque le Tenemos un gustaban los mensaje, espera. animales, las ¿Ha habido plantas. algún profesor que te lo haya puesto realmente difícil y hayas dicho, es que a lo mejor esto no me lo saco? Pregunta para Dani, claro. Sí, la verdad es que sí he tenido muchos profesores así. Yo me acuerdo de una asignatura de primero que se llamaba Biología Celular e Histología, que Joder. para gente que no es de ciencias, o sea, yo estudiaba cómo funcionaba una célula por dentro, cómo Sí, funcionaba una célula sola, y luego pasaba a cómo funcionaba una célula cuando tenía to- varias células alrededor, cómo sí. funcionaba como tejido, como órgano. Claro, como no sé si se dice simbiosis o como Sí, unión del todo, ¿sabes? Yo sí, hablo desde el y desconocimiento, ¿eh? la profesora de biología celular, o sea, porque era una sola asignatura, pero se dividía como en dos semestres. Sí. El semestre de celular me lo saqué bastante bien, tuve muy buena nota, la verdad. Pero luego el profesor de histología, el de tejidos, iba a pillar no solamente a mí, sino a A todos. toda la clase, ¿no? Y yo esa parte la suspendí con creo que fue con un 4 4 y medio. Sí. Y en la otra tenía nota de sobresaliente. Claro, o sea, que te has encontrado con profesores, es que como yo digo, del mundo estudiantil todos nos hemos encontrado a lo largo con profesores que, vamos, nos han Sí, abierto un pero mundo, pero luego es que hay otros y al final acabo pensando más aquellos que nos han echado para atrás, que nos han tirado y, y bueno, yo me quedo con los buenos, yo me quedo con los sí, buenos. yo me quedo con lo bueno, porque por ejemplo yo me acuerdo de una profesora, me acuerdo de la asignatura que se llamaba Neurofisiología Comparada. Es Joder, decir, dentro de neurofisiología, ¿cómo? Neurofisiología Comparada.
Y cuéntanos antes, ¿de qué va eso? O sea, esto iba de que te daban unas bases muy básicas de cómo funcionaba las conexiones entre neuronas de un cuerpo cualquiera, ya sea Qué cualquier guapo, cuerpo animal. qué guapo. Y luego lo que te comparaban era cómo funcionaba, por ejemplo, un cerebro de un humano frente al cerebro de un reptil, frente al cerebro de un Claro, primate, frente al claro. cerebro de un delfín o lo que sea. Y me acuerdo de esta profesora que en cuanto llegó dijo, aquí hay mucha gente, no sé por qué se matricula tanta gente, porque esta asignatura solamente Hostia, va a aprobar uno. hostia. ¿Y fuiste tú? Y no, yo suspendí. Y al final Ah, solamente aprobó uno, porque esta profesora se propuso hacernos la vida imposible. increíble. O sea, que esa profesora es de esas que van a joder a los alumnos. No sé si joder, Van a porque fastidiar, sí, van a fastidiar. es que no lo entiendo, si no, no sé cómo decirlo. Porque te encuentras con profesores que llegan a un punto que parece que ya no quieren dar clases, que se quieren jubilar, que entiendo que la vida es larga y difícil, pero no sé. Van a fastidiar, sí, sí. Y bueno, Dani, ya nos has contado ahí un poquito sobre los estudios al principio, te has presentado, hemos estado hablando un poquito sobre diferentes temas del mundo estudiantil. Está complicada la cosa, como nos has dicho, compaginabas con trabajo y al final lo tuviste que dejar. Yo creo que eso es el pan de cada día de los jóvenes hoy en España, que a ver si cambian un poquito las cosas, porque si no, se van a cargar todo el sistema. Pero bueno, y antes hemos dicho que hay unos temas bastante interesantes para debatir. Y alguna vez tú y yo hemos hablado de Darwin, Lamarck, la Sí. pandemia. Y tengo otra pregunta que voy a hacer al principio. Vamos a empezar la casa por el tejado. El ornitorrinco. El ornitorrinco. El ornitorrinco biológicamente es el único puto animal que ha hecho a Darwin plantearse su existencia. Y yo quería saber qué opinión tienes tú sobre la evolución. No sé si, es que no sé cómo llamarlo, porque ves a ese señor, a ese ser, y pico de pato, cuerpo de nutria, puede estar en el agua no sé cuánto tiempo y subir. Yo creo que todavía no hay explicación sobre, o no he encontrado yo gran explicación sobre de dónde viene este señor. ¿Tú qué Sí, opinión tienes? o sea, explicación hay, explicación hay. Yo que he dado un montón justamente se lo preguntas a una persona que ha dado un montón de evolución y claro, nos Ya, planteaban el problema de esta familia de mamíferos que son los monotremas, que son lo sí, que son los equidnas y los ornitorrincos, sí. que son los únicos mamíferos que ponen huevos. Que ponen huevo, claro. Y también hay que decir que, bueno, esto ya lo explicaré más adelante, que tenemos que tener en cuenta de que la evolución en sí no es como nos la pintan en los dibujos Sí, sí, o tal cual, por supuesto. que no es, Explica eso, porque quiero que lo expliques tú, como que tienes más conocimientos y yo siempre he pensado, eso claro, no es eh, cosa de un día, ni es muy largo el proceso, muy, muy, muy que va, largo. son millones y millones y millones y Claro, millones de años. claro, de ahí que, en plan, hay gente que a mí no que me haya preguntado, he encontrado a lo largo de la historia de por qué no hay monos que sean casi hombres y venimos del mono. Ahí él pide la cuestión de que no venimos en sí de ese animal, que es un proceso evolutivo, creo, creo. Claro, claro, claro. Es un proceso evolutivo que lleva millones y millones y millones y millones de años y que al final y al cabo el hombre se separó, vamos, el hombre se diferenció el chimpancé del hombre por diferentes cosas. Que bueno, eso ya es un tema aparte, da Sí, para hablar. eso que puede dar para otro podcast de cuatro Pero horas y vamos, media, por lo menos. el ornitorrinco, ¿por qué es así? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que queramos o no, digan lo que diga la gente, los mamíferos venimos de los reptiles. Sí, ¿no? Eso tenía yo entendido también, vamos. Y los mamíferos somos una evolución de los reptiles, de una especie, de un género, vamos, de una familia especial de reptiles y Sí, que tenemos que tener en cuenta de que si miramos atrás en nuestra historia de la evolución, nuestra historia de vida, lo primero que llegó como reproducción, aparte de la reproducción asexual, que podían tener organismos como algas o así, era la reproducción con huevo. sí,
Así que si nuestro, por ejemplo, pongámoslo desde el punto de vista de un humano que a lo mejor lo ve mejor, si nuestro tatarabuelo Sí, ponía huevos, sí, lo más seguro es que nuestro bisabuelo también pusiese huevos. claro, claro. Es la lógica común, vamos, que te lleva a pensar, Claro. sí, sí, De ahí de que el ornitorrinco ponga huevos. ¿Qué pasa? claro, Que luego la evolución dio, o sea, se habla de un salto, pero son millones de cambios. Dio un claro, es salto que, muy grande sí, sí, y dime. pasó que los mamíferos tuviésemos placenta, Claro, tuviésemos, claro, para proteger claro, porque pasábamos, explica, creo que lo estoy entendiendo, pero me callo que eres tú el experto en esto. sí o sí. Pero, o sea, también hay que darse cuenta de que esto de que tengamos un nacimiento con placenta, de que sea un desarrollo interno dentro Sí, de la hembra, de la madre, no se ha dado únicamente en mamíferos. Hay otros animales que no es lo mismo, por ejemplo, el no es una canguro, ¿no? placenta. El canguro tiene algo raro en la bolsa, todo El canguro, pegajoso. justamente de eso iba a hablar. El canguro es como si dijésemos una ¿Has visto primera cómo? patente de Qué, una qué primera bien me lo patente tengo de preparado, femenino. ¿eh? Qué bien me lo tengo preparado, cómo hilo Sí, sí. enseguida. Perdona, me sigue con el O sea, canguro, empieza. los canguros, los koalas, todos aquellos que tengan es que no me acuerdo ahora cómo se llama la palabra. En inglés se Dilo en dice inglés. pouch, que es en la bolsa esta donde llevan el canguro Sí, los bebés, es como si dijésemos el primer prototipo de placenta. claro, vale. Por eso lo he La hilado yo, no sé, madre. lo he relacionado un poquito ahí con lo No, que pero has está dicho bien, del... está bien. Está bien, está bien. La madre, Vale, o sea, los padres copulan, la madre lanza el embrión, pero en vez de tenerlo dentro de ella, lo tiene como en esa bolsita. claro. Y Qué vaina, dentro de la eso me parece bolsita flipante. la madre tiene ya para darle el pecho, suelta la leche y el embrión va creciendo ahí dentro de la bolsita. Claro, hasta que va haciéndose más grande y ya puede asomarse, Y salir ya poco puede a asomarse y poco. hacer su vida propia. Claro, en vez de desarrollarse como si digásemos, en un como en una habitación con una puerta que se puede cerrar y abrir, Sí. directamente luego la evolución dijo que se cerraban esas puertas todo para adentro hasta que no estuviese seguro al 100% de que el Que estáis bebé, hablando vamos, de reproducción. Me gustaría Perdón. saber que si Dani me podría explicar cómo funciona lo de la reproducción en los caballitos de mar, al ser el macho el que está embarazado. Hostia. Eso es interesante, pero espérate y eso es acaba con eso, que interesante, si no sí. vamos poco a poco. Tenemos que ver que eso, que es el primer paso, los canguros, Sí. el marsupio, ya me acuerdo, marsupio. Sí, más. Vale. El marsupio es eso, es una primera fase de crear una reproducción interna. Claro, Que dentro, luego claro. eso, en otro salto de la vida, se cierra eso deja de existir y pasa a ser un desarrollo embrionario como todos conocemos. Claro. Y esa teoría evolutiva, no sé si tiene que ver, pero tú eres más de la mar, de Darwin, de sobrevive el más fuerte, se adaptan al medio. Darwin. O sea, Darwin. Darwin apoyado con genética, con un montón de cosas. Claro. Si fuese así, solamente Darwin, tenemos que tener en cuenta de que si solamente hiciésemos caso a lo que dice Darwin, el ornitorrinco no existiría, los canguros Claro, es que tampoco, el ahí koala tampoco. por eso te he hecho la pregunta yo ahí de Darwin, ¿sabes? Porque de hecho yo hace poco, a ver, a mí me gusta ver programas de animales, en plan, yo me he visto mucho Félix Rodríguez de la Fuente, que es un hito de la biología, la ciencia en España en ese mundo, y me vi un programa también de Fran de la Jungla que habló sobre el ornitorrinco y decía que a Darwin le hizo romperse la cabeza los senos de por qué ese animal estaba ahí. Y claro, Claro, yo creo que es lo... Dime. que Darwin no tuvo en cuenta, vamos, no se dio cuenta de que tenemos que tener en cuenta de que el mundo como lo conocemos no ha existido siempre así. Exacto. Al principio, lo que sería la tierra emergida, la tierra fuera del agua, era como una masa que juntaba todos los continentes que ahora conocemos en una pelota gorda. Claro, ya ese continente era Pangea, no era Era Pangea, o... Pangea, era la Vale, Pangea.
que luego Pangea por fenómenos dentro del manto de la Tierra que se ven en la superficie, por movimientos del magma y demás, Pangea se rompe. Y se divide en dos, en la Eurasia, no me acuerdo cómo era, no me acuerdo. En la Eurasia y en Gondwana. Eso es, Gondwana, chaval, me encantaba ese nombre, yo me reía, era pequeño, ¿sabes? Segundo de la ESO, la profesora Gondwana, yo me reía, ¿sabes? Y claro, cuando se rompe esto, tenemos que tener en cuenta que se separan durante miles y miles y millones de años claro. especies animales y especies vegetales, que luego cada uno sigue su vida. Y claro, y al dividirse, supongo, esto ya dentro de plan, yo sé poquísimo sobre biología, pero por lo que tú nos estás contando, que yo creo que nos estás dejando claras bastantes cosas, o al menos entretenernos, cuando se separan en la Eurasia y ¿cómo se llamaba? Gondwana. Yo tengo entendido que el fenómeno climático, es decir, la climatología, afecta en el desarrollo de la vida de una persona o de un animal o de una planta. Sí, claro. Y entonces unos al estar arriba, vamos a llamarlo norte, supongo que serían a lo que hoy llamamos norte sería la Eurasia y al Gondwana a lo que hoy llamamos sur, pero dos grandes masas enormes que no se puede poner dibujo, pero es como si dieras una pelota en dos. Y se más o menos, más o menos, ¿sabes? Y supongo que los diferentes animales estaban todos juntos, pues los de la Eurasia evolucionarían de una manera debido al clima, las plantas, etc. que hubiera, y los de abajo. Exactamente, sí. Y luego tenemos que tener en cuenta también que luego esos fragmentos grandes de continentes se van separando. Se separa África de América, se separa África de Madagascar, que por eso están los lémures, que es como el primer prototipo de primate. Y en Nueva Zelanda el kiwi, que es el animal el pájaro kiwi. Que no puede volar y que solo está allí. Claro, o sea, en Australia nosotros los biólogos consideramos a Australia como donde los primeros mamíferos surgen también unas especies de vida y de planta muy diferentes a los que se encuentran en todo el mundo, porque se ha mantenido aislada durante miles y miles de millones de años. Sí. Hasta que llegó el humano, introdujo un montón de animales como el conejo, los sapos y demás que son plaga. De hecho, en los Simpson hay un programa que habla sobre eso, que llevan una rana de otro ecosistema, de otra zona del mundo, y se superproduce, como los pájaros aquí en Madrid, estos de Faunia verdes. Pues claro, se crea una población desmesurada en un ecosistema que no es el suyo, y si es que alteramos todo. Claro, tenéis que pensar que, o sea, cuando se separan los continentes, cada continente que se separa es como un pequeño cosmos, un microcosmos, como lo llamamos nosotros, ¿no? Que funciona por sí solo, porque es capaz de funcionar por sí solo. Y como funciona por sí solo, no es lo mismo vivir en el continente americano que vivir en África, que vivir en lo que sería Eurasia o en vivir en Australia. No son las mismas condiciones. Por lo tanto, los animales y las plantas van a evolucionar de forma diferente. Eso es. Si solo hace falta pensarlo a la gente que no digo a nuestros oyentes, evidentemente, pero hay gente que estas cosas las minimiza mucho, pero llévate a una persona de Andalucía, llévatela a Finlandia, se te muere. Claro. Tráete del ejemplo, norte. Dime. Una cosa para que choque mucho, ¿no? No podemos llevar, por ejemplo, un caucásico a vivir, bueno, podría vivir, pero de mala manera, a Japón toda su vida, o Asia o así, porque el sol le podría hacer mucho daño a los ojos. O, por ejemplo, no podemos llevar un finlandés que tiene muchos problemas con la vitamina C, que creo que es la del sol. Un finlandés no le puedes llevar a África porque se muere. Sí, claro, es lo mismo, es que luego las enfermedades son diferentes también en cada parte del mundo, para plantas, animales y personas, en el sentido de, supongo que hay X enfermedades, no las tochas, ¿sabes? Hay X enfermedades en las que en una zona del mundo, por el clima cálido, esa gente ya está acostumbrada allí, vas tú y claro, no ha sido nunca. Eso es lo que pasó cuando los colonizadores españoles llegaron a Sudamérica. Llegó uno que estaba a lo mejor acatarrado, pero claro, la gente de allí no estaba acostumbrada al catarro. Claro, y se cargaba a la media población entre gripes.
Claro, para ellos era como el coronavirus que tenemos ahora, ¿no? Que no saben cómo actuar. Claro, sí. De Y hecho, respon- hay Dime, dime. historias relacionadas con eso del colonialismo, que los pobres se pensaban que eran dioses del otro mundo, que venían a Sí. castigarlos. Bueno, pero otro tema también aparte. Respondiendo a Nacho, lo del Sí, tema de los caballitos de mar, eh, cada especie animal tiene lo que se llama su historia de vida, ¿no? Que es cómo se comporta, por qué se comporta y cómo lo realiza. En el caso de los caballitos de mar de esta especie, sí. lo que ha existido en la evolución es una inversión, o sea, se han cambiado los papeles los machos y las hembras. Y eso lo ha hecho O la propia naturaleza, ¿no? lo ha hecho la propia, sí, al azar, tenéis que tener en cuenta que todo esto surge al azar. Al Claro, azar, yo te iba a decir luego, después de que expliques esto, es de si dentro de la biología, bueno, lo tengo aquí apuntado, no te preocupes, sí, tú dale. al azar se dio la casualidad de que en estos animales se dieron el intercambio de papeles, el macho y la hembra copula, y lo que pasa es que la hembra le pasa los embriones al macho y se encarga el macho de cuidarlos y de dar a luz. Nefasto, pero en sí lo engendra la hembra y se lo pasa al macho. Es como decir, en la hembra aparece, no sé cómo, ¿qué ponen? ¿Huevos los caballitos de mar? Ponen huevo. O sea, las crías nacen vivas, son vivíparas. Ah, vale, O sea, perfecto. tú imagínate lo que se dice la semillita que forma cuando copula el macho y Sí, la hembra se lo pasa al macho, el óvulo fecundado se lo pasa al macho sí. y el macho se encarga como si él tuviese vamos, él tiene el embarazo. Claro, sí, es como decirle, toma, te encargas tú, yo ya he hecho Claro. bastante. Y luego, claro, tenéis que tener en cuenta que esto surgió al azar, pero por azares de la vida, esto Sí, se ha visto que tiene éxito, ha seguido ha seguido existiendo y por lo tanto, como ha pasado lo que decía Darwin, el filtro de selección natural, claro. siguen existiendo. A ver, yo lo comparo mucho con todo lo relacionado porque mi ámbito mucho es el deportivo, el fútbol o algo, y los entrenadores dicen que cuando algo va bien no hay que cambiarlo. Pues yo Claro. creo que los caballitos de mar y las caballitas de mar, bueno, caballitos de mar, hembra y macho, vieron que eso funcionaba, que no, que por eso no lo tenían más o menos depredadores y lo que es la selección natural dijo, esto se queda así. Claro, exactamente. Vale, perfecto. Y lo que has dicho ahora del azar, que has dicho que, por ejemplo, ese es un tema interesante, lo tenía en mente y la verdad que gracias por recordármelo. Que Nada. dentro de, yo, yo creo mucho, a ver, esto ya es filosofía y tal, yo creo mucho en vez de en casualidades, en causalidades, pero eso es una construcción social y el ser humano se ha encargado de diferenciar causalidad, casualidad, pero yo creo que dentro de la biología sí puede llegar a haber azar. Yo creo que sí puede llegar a haber algo que, por ejemplo, esto nos va a derivar en otro tema, ¿sabes? Porque hay una teoría que nos dice la panspermia, Sí, que creo que es como vino, no sé, una especie de mitocondria o algo vino en un meteorito. Y eso supuestamente es azar, es casualidad. Tú dentro del mundo científico, del mundo biológico, porque yo me he encontrado con amigos que me dicen que en sí no hay casualidades ni azar, que pasa por algo, pero eso yo, no radicales, pero opino que son muy arraigados a un tipo de ciencia o a un tipo de creencia dentro de la ciencia. ¿Tú qué opinas? yo opino, o sea, el azar sí que en muchas normas y incluso en algunas fórmulas de matemáticas que expliquen algún proceso biológico, sí que se tiene en cuenta el azar. Por Vale. ejemplo, a la hora Eso quería saber, de... si se tenía en cuenta alguna vez el azar para fórmulas, para vainas de descubrimientos El azar científicos. existe, o sea, sí que se tiene en cuenta, pero por ejemplo, pongamos un ejemplo de que una familia Sí, eh, que siempre dan siempre dan varones. Si un hombre se casa, de esta familia se casa con una mujer, lo más probable es que sus espermatozoides sí, den siempre que sean varones. claro. Claro, porque viene arraigado a... Sí, sí. Lo entiendo, no sé explicarlo, pero te entiendo. Tú imagínate, pues eso, que es una familia porque tenemos que tener que en la reproducción humana, el que elige, elige, entre comillas,
el que selecciona el sexo del feto es el varón, porque tiene el cromosoma X o el cromosoma Y. Sí, Y algo de dentro, eso me sonaba, que predomina un cromosoma y al predominar un cromosoma, pues sí, sé por dónde va, sé por dónde va. claro, puede ser que por azar, por puro azar, cuando crea los espermatozoides, Sí. crea más espermatozoides Y que X. Claro, claro, claro. Y si este hombre eyacula y tiene un encontronazo con un óvulo, es mucho Sí, más probable que un espermatozoide Y fecunde al óvulo que uno X. qué interesante, interesante. O sea, que el azar se tiene en cuenta, pero hay muchas cosas que no es azar, que es explicación científica o Que tiene biológica, ¿no? explicación, sí, se tiene en cuenta el azar, pero si miras el trasfondo, sí Sí. que tiene explicación científica. Claro. Yo me he encontrado con amigos que los que te decía antes y todo eso, que opinan que para ellos no existe el azar, ellos lo llaman probabilidad, porque ellos me han Sí, explicado probabilidad. que dentro de la probabilidad el azar es un tipo de probabilidad, es decir, pongo cualquier ejemplo, voy por la calle, no sé, tiro una moneda y supuestamente va a salir cara o cruz, Sí, pero hay una posibilidad de que el azar, o sea, la suerte, porque pocas veces pasa, haga que caiga de canto. Y de canto. te pasaré un vídeo luego gracioso que dentro del fútbol se hizo un tiro al aire y cayó de canto. A ver, yo creo que ayudó el césped, ¿sabes? Pero cayó de canto tal cual. y eso Ahí, claro, tal cual. ahí depende de quién te encuentres. Por ejemplo, los físicos, ahí en eso te dicen que depende de cuánto pese la moneda, cómo desgastada esté la Claro, moneda, la intensidad con la que lanzas la moneda y la demás son moneda. factores a tener en cuenta. Claro, por eso esa gente es la que me dice que en sí no ve que haya algo que se llame azar. Ellos creen que es una posibilidad más y como dentro de esa posibilidad más puede ocurrir. Claro, sí, se tiene en cuenta. Hay muchas cosas que sí que se tienen en cuenta. Vale, vale. Y lo que hablábamos de panspermia, que nos hemos ido un poco de tema hablando del azar y todo eso que tiene que ver con la panspermia, cuéntanos un poco sobre, para la gente que no sepa sobre esta teoría y tal, de cómo llegó la vida a nuestro planeta, cuéntanos un poco qué sabes de ello. O sea, la teoría de la parspermia dice que, claro, que según las condiciones en las que estaba la Tierra, cuando se creó la Tierra, se originó la Tierra, era imposible que la vida surgiese. Sí, Porque no había una atmósfera idónea, era muy cargante la atmósfera, no había oxígeno apenas, había elevadas temperaturas y demás. Y una de las teorías una de los que más se discute es sobre todo de dónde vino el agua. O sea, sí. nos hacemos llamar el planeta azul por la cantidad de agua que tenemos, pero claro, Pero de dónde vino, claro. claro, ¿de dónde vino? La teoría más aceptada actualmente Sí, es que durante este proceso de formación de la Tierra y demás, el gran vulcanismo, o sea, la gran actividad volcánica que existía en la sí. atmósfera, con una atmósfera muy cargada eléctricamente, más algún que otro meteorito que andase por ahí que por casualidad tuviese átomos suficientes de oxígeno y de hidrógeno, que incluso tuviese un poquito de agua, Sí, se juntó un poco todo sí, y se originó el agua. Que esto lo que hizo fue que la atmósfera se asentase un poco más, las temperaturas claro. también bajasen un poco más, y como ya había agua, y Ah, aunque seguía existiendo un poco de inciso, actividad. inciso, Hace- porque quiero ir más despacio porque me cuesta un poco entenderlo y todo eso. sí, El agua es H2O, o sea, hidrógeno y sí, oxígeno. Y o sí, sea, por lo que me cuenta, a ver si lo he entendido bien, dentro de la Tierra estaban todos esos elementos, pero por separado. claro. Y se produjeron X condiciones, creo que es lo que tú has dicho, la época volcánica de la Tierra, que ya sea el calor, etc., hicieron que ya sea vapor o tal, apareciese el agua. No, o sea, no que se juntase así de porque sí, sino que, por ejemplo, dentro de cuando existía este gran vulcanismo y demás, Sí, muchos de los elementos que recogemos hoy en la tabla periódica, por no sí, decir todos menos los sintéticos, estaban ya presentes en la Tierra. ya ves, flipa. ¿Qué Vale, vale, pasa? vale. Pero que, claro, como la atmósfera era tan eléctrica, Sí, permitía que estos, por no, vamos a decirlo de alguna forma, sí, metiéndole un chuscarrazo
al humo que soltaba el volcán, Sí. había muchas posibilidades de que por meterle un chuscarrazo se juntase por casualidad el hidrógeno con el oxígeno Vale. y Y se diese el apareciese. agua. Vale. Y esa es la teoría más aceptada dentro del mundo, Entre eso y que viniese de meteoritos. del meteorito. Claro, es que lo Que del se juntase meteorito es un poco una... todo. Espera, Dani, que nos han enviado un audio, a ver. Puede que sea una pregunta muy a lo loco, pero ¿cómo crees que hubiera cambiado la fauna local, la fauna en general en toda la Tierra, si los dinosaurios conviviesen con los humanos y llegasen a convivir? Hostia, interesante pregunta. Yo he Es- visto documentales y cosas sobre esto y tal, y la conclusión, antes de que nos diga nada, que es muy improbable que eso hubiese ocurrido en caso de no extinguirse los dinosaurios. Bueno, Exactamente. cuéntanos. Bueno, con lo del chuscarrazo del volcán. Entre que era una atmósfera propicia a muchos cambios, porque tenemos que pensar que las moléculas funcionan Sí, por electricidad. Si tú le metes más electricidad o menos, te permite hacer unos cambios u otros. claro. Y esto hizo que junto con a lo mejor con la llegada de meteoros, que a lo mejor sí que tenían agua, se formase un poco de agua, cada vez más agua, Claro. empezó el ciclo del agua. Pero no el agua como conocemos, porque por lo que tengo entendido se han encontrado partículas de elementos de agua congelada o restos de que ha habido agua en otros planetas. Sí, agua líquida como la conocemos, agua que sale del grifo, no. Claro, es porque vamos a aclararlo porque me pasa a mí también, que luego nos imaginamos que viene un lago de agua en un asteroide. No, no agua como la que sale en el grifo, no agua como la que viene en un río, no, porque esa agua es especial. Vino Claro. un agua primigenia X Eso es. que llegó a la Tierra. Tenemos Y audio, junto a ese agua, Perdona que te interrumpa otra vez, Dani, que tenemos audio para ver que están interactuando con Yo nosotros. realmente, mi pregunta, chavales, es que si, ya que tenemos aquí a un biólogo, me interesaría saber la opinión que tienen sobre algún tipo de criatura ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Lo has entendido? criatura mitológica, sí, lo he entendido. Vale, espera que tenemos audio. A lo que me refería con el audio anterior era criaturas mitológicas, like sirenas y cosas así. ¿Qué opina Dani? Vale, sí, Vale. también tengo Espera un segundo que si no nos vamos a perder porque tenemos la pregunta de Nacho que la tengo aquí apuntada y la de Travis Joao. Vamos a acabar con esto del agua primigenia y pasamos a responder a Nacho y luego pasamos a responder a Nick. Junto ¿vale? a agua primigenia no estaba fría, estaba bastante calentita por la temperatura que tenía la Tierra. Claro. Y claro, todos estos gases, todas estas cosas que soltaban el volcán acababan en el agua. Claro. Y lo que se le llama, hemos estudiado todos, que se formó una sopa primigenia con un montón de elementos Claro. que se fueron juntando al azar, y crearon pues lo que formaron pequeñas películas de jabón, como si fuese tipo jabón de grasa, que dentro podían existir otras cositas. Claro. Y poco a poco fue surgiendo las primeras células, las primeras bacterias y hasta ahora. Joder, increíble que vengamos de todas esas teorías. Es un mundo que yo creo que todavía no. Para que la gente me entienda, venimos de un pedo de un volcán que le pegaron un rayo. Eso te iba a decir ahora, que a mí me lo contó un profesor así, que venimos. Cuenta, dilo. Venimos de eso, de un volcán que se tira un pedo, nos meten un rayo, acabamos en el agua, nos calentamos y tenemos vida, señores. Y ahí está hecho, señores, así empezó la vida. Bueno, vamos a ir con lo que ha dicho Nacho, que para mí es bastante interesante. Yo lo he simplificado en que, por lo que yo he visto, leído sobre el tema de dinosaurios, qué hubiera pasado si no se hubiera extinguido los dinosaurios por el meteorito. Yo he visto cosas de que probablemente el ser humano no hubiera aparecido en la Tierra. No hubiera existido, sí, quitando de que ya de por sí los dinosaurios por sí solos se iban a extinguir, porque hay muchas teorías que lo afirman.
Claro, sí, yo eso iba a decirte también después, que aparte de que el meteorito fue un gran, claro, evidentemente, pero si no hubiera aparecido, yo creo que, no me acuerdo ahora mismo, pero me suena, es que lo tengo en la vista del señor contando, que hay diferentes teorías, que hubiera habido un cambio climático producido por otras causas que no hubieran sido los meteoritos u otras vainas. Cuéntanos. Claro, sí, o sea, quitando eso, que sería otro tema, respondiendo a Nacho, yo tiene que ver, ¿eh? Soy muy forofo del mundo de Jurassic Park, Jurassic World y demás. Sí, Y aunque los animales que presentan no estoy totalmente de acuerdo para nada de cómo los representan, claro, porque de hecho está muy mal. Se ha visto que los dinosaurios tienen pelo, etc. Bueno, sí, pero eso es otro hay tema. una película, hay una de las películas, no me acuerdo cuál es, de las antiguas, en la que dice un profesor que seguramente si no hubiese llegado el meteorito y si las condiciones de vida hubiesen sido propicias, la especie dominante hubiese sido el raptor, El Velociraptor. el Es que velociraptor. yo he leído que era el depredador más inteligente dentro del mundo de los dinosaurios. No sé si eso tú me lo puedes confirmar. Sí, o Porque sea, la trabajaban muy bien raza, en sociedad, tenían muy claros los roles de cada uno. sí, eso sí que es verdad, tenían bastantes sociedades, tenían roles y demás, pero sobre todo lo achacamos así porque los biólogos, vamos, los científicos y demás, Sí, asociamos a que un mayor tamaño cerebral en proporción al cuerpo sí, da la posibilidad, cabe dentro de las posibilidades de que tengan un mayor grado de inteligencia. claro, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Y en Claro. comparación al tamaño del cerebro, porque se ha sacado de fósiles y demás, el tamaño del cerebro con respecto al cuerpo del raptor, de los velociraptores, era muy grande. Claro, sí, hay gente que le cuesta entender eso. Yo te entiendo bastante. Es como, plan, tú tienes X cuerpo y X cerebro, ¿sabes? Y tiene que haber una compensación entre ambos para que se den X condiciones de inteligencia debido al tamaño del cerebro y de la persona. Y de acorde a la relación de Velociraptor cerebro o Tyrannosaurus cerebro, era más grande el cerebro, por ejemplo, del Velociraptor. Sí, era más grande el cerebro del velociraptor que el de, por ejemplo, un T-Rex, un Diplodocus o cosas así. Claro, eso cuesta entenderlo. Yo lo suelo explicar cuando es algo parecido así, a ver si no me voy mucho por las ramas. Yo lo comparo con el peso, es que no es con el peso, es que una pelota del tamaño de la Tierra, dos pelotas, una puede pesar, vamos a tirar cifras bajas, ¿sabes? Una puede pesar 1 kilo y la otra puede pesar 3 kilos, en plan, porque está más Pero comprimido, está más... ahí ya nos metemos en tema de densidad. A eso me refiero, en comparación, ¿sabes? En densidad para que la gente lo entienda, que algo que no es grande puede ser muy pesado, pues algo que es pequeño en comparación con cerebro-cuerpo puede ser más grande que un cerebro de un tiranosaurio. Sí, Vale, vale, vale. y claro, tenemos que tener en cuenta de que cuando los dinosaurios existían, ya había mamíferos existiendo, no los Claro, mamíferos. Había como pequeñas ratillas, similar a una ratilla, más o sí, menos, para que la que gente de hecho se haga una idea. que yo he leído Y teoría de que venimos de esa ratilla, aparte de luego el reptil. No sí, sé, pero eso es otra vaina. es otra vaina, sí. Y los mamíferos que existían ahí eran muy oportunistas, éramos carroñeros. Sí, es decir, Y éramos tipo buitres como ahora, ¿no? Que llenas, que iban a la carroña. sí, íbamos a la carroña y los mamíferos nos hemos hecho los dueños de la tierra porque tenemos que tener en cuenta que también la vida tiene que ver mucho de oportunidades. Cuando los dinosaurios desaparecen, Sí. hay un gran abanico de posibilidades en los cuales los diferentes tipos de mamíferos encuentran un nuevo rol. Sí, como que no la cadena evolutiva, pero si hay una pirámide de especies de ese X momento, desaparecen los grandes depredadores y grandes mamíferos y todo eso. Pues de repente aparecen, no mamíferos, los dinosaurios, coño. Y desaparecen, pues coño, subes un escalón a los animales que ya estaban antes porque se pueden alimentar de todos esos cuerpos. Sí, más o Son- menos. Más Vale, o vale, vale. menos. Vale, vale, vale.
Y Interesante, luego el tema de interesante. los animales mitológicos. Sí, vamos con la pregunta de Nick. Déjame un segundo ahí. Vale, perfecto. Con Nick de los animales mitológicos, cuéntanos, porque eso ya, no sé, dentro de la biología, como ha dicho Nick, no, para mí no es una pregunta loca. Siempre a lo largo de la historia nos hemos encontrado con sirenas, minotauros, no me viene ahora más nombres, la verdad, Es muy buena unicornios. pregunta porque el ser humano es un animal curioso, un animal que tiene la capacidad de imaginarse formas y darles vida a esas formas. Así que, por Sí, ejemplo, la idea de esto, Fran Cuesta tiene un programa dedicado exclusivamente a dragones. Los dragones ya, que conocemos sí, que escupen fuego, que tienen alas y demás. Esto, por ejemplo, en Asia, no, o sea, en Asia el dragón es muy diferente, es más alargado, no tiene sí, alas y demás. Y los animales mitológicos surgen eh, de que el humano ha cogido partes de muchos animales, sí, y las las ha ha juntado. juntado y se ha creado una imagen, que es lo que tiene el ser humano, que es capaz de hacer como en un trabajo de clase, ¿no? Haces corta-pega Sí. y si funciona y te sale bien, pues funciona. Claro, si el boca a boca o el tal funciona, si es que el ser humano, por ejemplo, relacionándolo con lo que tú has dicho de es un ser muy curioso, muy imaginable, por eso hay tanta explicación científica a cosas paranormales. El ser humano, por ejemplo, enseguida busca un rostro en los objetos, busca Sí. algo similar a él. Y por eso lo he O por relacionado con lo que tú ejemplo, dices. Dime, dime. que también hay monstruos que se han dicho toda la vida y que luego se han descubierto de que existen. Sí, Por ejemplo, el mitológico calamar gigante claro. existe, lo tenemos en la cordillera de Asturias, está el calamar gigante. Flipa, chaval, flipa. Yo no sabía que aquí en España, sabía que existía y eso, pero no sabía yo que por Sí, España o en el por... Cantábrico tenemos calamar gigante, sí. Y dentro de lo que ha dicho Nick de animales mitológicos, el tema Bigfoot, El Bigfoot. El Bigfoot se trató en su momento como una especie no encontrada de primate alpino. O sea, alpino. de ¿Y tú crees que eso una especie. podría ser como, yo no sé si eso ya está, porque llevo un poco desactualizado, decían que había un eslabón perdido de la cadena. En la cadena humana hay millones y millones de Millones. eslabones que no se han encontrado. Vale, vale, pues perdón, vamos que nos han mandado un audio, era solo eso, porque no sabía si era como nos han vendido la moto de joder, no me viene la palabra ahora, un eslabón perdido de la cadena y yo supongo que serán muchos, porque entre Homo erectus, Homo no sé qué, vamos a escuchar el audio que nos han mandado. Y el Kraken, que no se os olvide comentar el Kraken. O, ¿cómo se llama el...? Bueno, da igual. Ya cuando me acuerde os lo comento en persona. El O Kraken era sea, lo que estabas diciendo, ¿no? El calamar gigante. sí, pero el Kraken, vamos, yo siempre lo he visto dibujado como no como un calamar, bueno, sí, calamar pulpo gigante. Sí, claro, es una mezcla otra vez de, como tú has dicho, de diferentes. No es un calamar en sí, que como especies, diferentes especies de calamares, o de hecho tiene dientes en la boca, tochos, ¿no? El Kraken, no sé Y, si o es sea, leyenda. la historia del Kraken tiene su historia científica explicada. Cuando los marineros balleneros zarpaban a por Sí, ballenas, cachalotes, a lo mejor cazaban alguna que tenía marcas de ventosas sí, o de picotazos en la piel. ya ves, Y dijeron, coño, el único animal que conocemos así con ventosas y pico el es un Kraken, calamar o un pulpo. claro, Y si un claro, calamar o un pulpo le ha dejado estas heridas a este animal tan grande, imagínate claro. cómo tiene que ser ese pulpo o ese calamar. Claro, claro, que luego, a ver, luego yo creo que con el tiempo se desmitificó un poco la leyenda, en plan, son grandes, son gigantes, pero no como nos ha pintado nunca Hollywood y todo eso. Y Claro, yo, claro, no, no, no. claro, No, nunca no, hay que o sea, pensar si la... son muy, muy grandes, pero no tanto.
Claro, y yo te iba a preguntar una cosa, pero se me ha venido ahora a la cabeza y todo eso, pero luego se me ha venido otra vaina a la cabeza que contrarresta la pregunta, yo creo, porque no sé mucho de los calamares, los pulpos y todo eso, pero por lo que creo son animales un poco solitarios. Y claro, iba a decir, a lo mejor se exageró un poco el mito y también a las ballenas o cachalotes y eso, a lo mejor los atacaban en grupo, pero creo que es un animal solitario que no actúa así que se me ha ido un poco esa teoría. Sí, o sea, todo el grupo de los Cefalópodos. de los ¿Has visto? Estoy cefalópodos, puesto, ¿eh? Estoy puesto. sí, que para la gente tenéis que tener en cuenta que los científicos no nos comemos la cabeza con los nombres. Claro, Cefal es cabeza claro. y podos son pies. Son animales que tienen los pies en la cabeza, Para adelante, cefalópodo. cefalópodo. Y se les considera animales muy solitarios que solamente se juntan Claro, para procrear. claro. Por eso ahí que se me fuera la teoría mía. Claro. Digo, a lo mejor atacaban de las historias estas que veían la gente que se iba en barco, los marineros, y veían una ballena picotea. Digo, a lo mejor actuaban en manada y eso, pero no, los No, pulpos. cazan No, solos, cazan solos. claro, claro. Y bueno, a ver si alguien tiene alguna más preguntilla por ahí, porque yo creo que al link le hemos contestado a lo de la mitología, que lo tengo aquí apuntado. Hemos hablado de la panspermia, del ornitorrinco, hemos hablado de Darwin también. Tú de Lamarck, sí que le tengo aquí por nombrarle, ¿sabes? Al pobrecillo, ¿sabes? Tú de Lamarck y sus teorías, ¿qué opinas? O Pobrecillo. sea, la idea de Lamarck es muy buena. De Sí, base, la idea de Lamarck es buena. La de que el uso hace el órgano es es muy buena, buena. ¿no? Es buena, pero tiene que tener en cuenta de que, por ejemplo, si lo ponemos desde este punto de vista, un fisioculturista, Sí, si tiene un hijo, no le nace el hijo con ya los músculos desarrollados, claro. Claro, y Lamarck dice que deberían salirle desarrollados. que ya tendría que salirle desarrollados. Claro, ahí Lamarck falla. Claro, claro. O no por el hecho de que, o sea, que te puede pasar, pero, por ejemplo, el hecho de que, lo que decía él con sus jirafas, ¿no? Sí, Si una jirafa estira mucho el cuello, se la alarga. Pero claro, ahí Lamarck comete un error de que no solamente se le está alargando el músculo, claro, sino que estás claro. poniendo huesos, estás poniendo venas, estás poniendo un montón de cosas. Claro, eso es lo que decíamos anteriormente, en plan, que tiene que haber una compensación en todo ese conjunto de ser, de sus células, tiene que haber una compensación y es lo que habíamos hablado. Yo creo que yo también soy un poco más darwinista en ese sentido que igual que tú, porque yo creo que el grupo de jirafas al principio ya estaba visto, tenían el cuello bajo, ¿sabes? Una Sí, se por ha una, demostrado que sí, que eran de cuello bajo. O sea, no todas. Tenemos que tener en claro, no cuenta que todas. no todos somos iguales. Claro, claro, evidentemente. Y a eso te iba a decir. Dentro de la especie, muchas evoluciones son defectos genéticos que luego se aprovechan, como tú has dicho, de oportunismos para evolucionar en el sentido de. Dentro, esto como tú has dicho, yo siempre lo recalco, tenemos para que nosotros lo entendamos, lo entendemos en un corto periodo de tiempo, pero estos son millones de años de una Son jirafa. millones y millones y millones de años, Exacto. claro. Una jirafa nació de repente con el cuello 2 milímetros más. Es un ejemplo. No sé si. Es que no quiero poner un centímetro porque es que un centímetro es mucho hablando de años, ¿sabes? De evolución. Pero No, le sí, crece. pero, o sea, por ejemplo, sí, lo que dices está bien, que a lo mejor una jirafa nace con el cuello un pelín más largo que la madre. Claro. Y eso es Pues un alcanza defecto. hojas que su madre no puede. Eso es. Y eso es supuestamente un defecto genético porque no deberían nacer con el cuello un poco más grande. Deberían nacer como su madre en ese sentido. Y claro, llega a hojas más grandes, a hojas más altas. ¿Qué pasa? Que cuando vienen malas épocas, o sea, temperaturas, se llevan las hojas, van a sobrevivir las que llegan a las hojas más altas. Eso es, sí. Entonces se va muriendo las jirafas de cuello más pequeño, acaban quedando las de más grandes y se reproducen entre ellas y de ahí la evolución de la jirafa. Eso es. Vale, bien. Es que yo siempre lo he entendido mucho con lo de la jirafa y todo eso. Y hay veces que sin querer pecas del amarismo, porque dices, no te das cuenta y dices, la siguiente jirafa que como su madre tenía el cuello grande, creció con el cuello ya, y no creció con el cuello como su madre. No, no tiene por qué. Que eso, por Claro, claro. ejemplo, en los humanos pasa. Por ejemplo, yo qué sé, padres que son altos
no, sus hijos no tienen por qué ser altos. O sea, tienen muchas Exacto. posibilidades de que sean altos, pero pueden salirles de tamaño normal o incluso bajitos. Claro, depende del gen que coja del abuelo, no sé cómo irá, ¿sabes? Pero el gen que coja del abuelo, del tío, de quien le toque, porque de Claro, hecho claro. ha habido casos tochos y que están por ahí por internet, que la gente, los oyentes lo pueden buscar, de casos de parejas de personas blancas que de repente el hijo sale negro. Y claro, Sí, y es hijo biológico de los dos, sí, puede ser claro, perfectamente. y es hijo biológico de los dos, que es rarísimo. Y hay casos graciosos en el sentido de han estado a punto de divorciarse o tal, y la mujer se ha enfadado porque pide el hombre pruebas de paternidad, etc. Pero es que ponte en la piel de un señor que está con su mujer, es blanca, tienen un niño y una niña, y de repente el niño o la niña sale negro. En plan, esas dos personas se van a asustar, evidentemente. En plan, joder, no Ahí, jodas, por ¿qué ha pasado ejemplo, aquí? hay un caso que ya, o sea, se hizo famoso en su día con el tema de que has puesto tú de las demandas de paternidad. Hubo un caso creo que fue en Estados Unidos, de una Sí, familia afroamericana, sí, que eran padre, madre y una niña mayor, que se quedan embarazados, el padre y la madre, sí. les dice el médico que son gemelos, nacen, nacen, nacen dos niñas. Pero Sí. el padre dice, hostias, hay una de las niñas que no se parece a ninguna de sus hermanas. Joder, así nada más nacer. Dice, y según va creciendo, dice, joder, es que tiene gestos que ninguna de las otras dos tiene. Claro, Y ya pero eso es... fijándose, la niña esta tenía un lunar en la mejilla Sí, que no lo tenían ninguna de sus hermanas, ni de sus nadie. abuelos, ni padre, ni madre. Y da la casualidad Sí, de que un vecino suyo sí la tenía. hostia. Hostia, entonces se lió gorda ahí, ¿no? Y dijo, claro, vamos a ver qué pasa. Y esto ya fue curioso porque lo llamaron el caso de Íficles y Hércules, porque esto ya en la mitología griega lo recogieron. Sí, me En suena, el, me suena. en el mito de Hércules, cuando Zeus se encariña de una humana, Sí, que eh, baja, se, sí. se acuesta con ella, luego viene el marido real de la mujer, se vuelve a acostar con ella. Sí, Y la mujer, al cabo de 9 meses, tiene un hijo de Zeus y otro de... y otro de su marido. Y esta mujer fue lo que le pasó, que Claro. tuvo sexo muy seguido con dos hombres Y tuvo gemelos y... y, pero aparte de esto, tuvo sexo con el primer, con alguno de los con alguno de los dos hombres Sí, sí, y sí. Y por luego con azares el de la otro. vida, su ciclo ovárico se puso en marcha de nuevo, expulsó otro óvulo. Y Joder, qué cuando tuvo mazo. sexo con el segundo hombre, se quedó Va a también fregar. embarazada. Qué locura, chaval, qué locura, chaval. Qué datos más curiosos tiene la ciencia a veces. Y Bueno, claro, vamos a ir. Dime, dime. cuando esto lo vieron y lo publicaron, lo llamaron el caso de Íficles y de Hércules, porque ya los Claro, griegos dijeron qué pasaba. claro, pues fíjate, chaval, si es que los griegos nos vamos muchas veces al progreso y todo eso, y los griegos, los romanos, tuvieron etapas de mucho esplendor en ciencia, matemáticas, tuvieron gran etapas ahí. Sí, sí, Bueno, sí. vamos a tocar un poco temas de actualidad. A ver, vamos a ver cuánto llevamos, porque la verdad hostia, estoy a gusto aquí hablando. No sé ni cuánto llevamos, no lo voy a mirar, no sé ni cómo se mira, ¿sabes? No, no sé, llevamos, Ni no idea. sé, ni idea, ni idea. Vamos a seguir y yo creo que me queda poquito aquí preparado. Bueno, vamos a hablar de actualidad un poco, porque ya sabemos que eres biólogo, ya hemos hablado de diferentes temas, como he dicho antes. Ya hemos avanzado un poquito más, hemos hablado de caballitos de mar, de Nacho y de cosas interesantes como la panspermia, el azar, que ahí vemos cómo el azar tiene que ver muchas veces, la vida de Dani. Y actualmente nos encontramos en un punto en el que la Tierra está jodida, está jodida. Biológicamente hablando está jodida porque el ser humano ha tenido un gran impacto, como hemos dicho, mencionado antes. El planeta no ha estado, nos hemos hecho dueños nosotros de él y no es nuestro. Y una opinión mía es que hemos ocupado demasiado terreno. Somos muchos humanos
y estamos explotando el planeta. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidar lo que queda. Es decir, porque si no lo que va a pasar es que a la gente le está extrañando que empiecen a haber jabalíes en las ciudades, animales salvajes aparezcan, lobos, etc. Pero es que les hemos comido terrenos a ellos. Yo creo que es muy complicado que ahora, abriendo grandes ciudades, etc., para darles espacio tendríamos que tirar edificios, carreteras, etc. Yo creo que para no estropearlo más de lo que habría, mi opinión sobre ese tema es que los espacios que ya hay deberíamos cuidarlos, no avanzar más, como yo digo, tipo en el Amazonas, las excavadoras, parar ya, porque si no yo creo que vamos a tener problemas a corto plazo. Ujú. ¿Tú qué opinas sobre el tema actual de lo que he hablado en general? Sí, a ver, yo voy a hablar un poquito así, un poco por encima, porque es mucho y que Sí, claro, hay además, muchas cosas porque nos podemos meter en el mar, que ya hay islas enormes de plásticos, pero bueno, así sí, tu opinión por encima. y sí que, vamos, yo lo que voy a decirte es, te respondo a esto y si queréis lo dejamos para una segunda vez, que yo tengo que irme a sacar aquí a mi perro. Perfecto, perfecto. Me respondes a esto y ya cerramos la entrevista de hoy. Y si queréis para otra vez, yo os perfectamente concedo otra entrevista, que no pasa nada. Sí, sin problema. Segundas partes dicen que nunca fueron buenas, así que habrá que hacer también una tercera, ¿eh? Habrá que hacerla buena. Y, o sea, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de cualquier tipo de cadena o interacciones tróficas y demás, todo se autorregula. Sí, yo pienso eso Por también, ejemplo, sí. si hay mucho, por ejemplo, si imaginemos un mundo hipotético en el que solamente hubiese hierba, conejos y lobos. Sí, Si hay muchos lobos, pero pocos conejos, los lobos se mueren de hambre. o incluso se pueden llegar a comer entre ellos. No porque los lobos nos ha dado. Por eso te Vale. lo pongo. De hecho, me he dado cuenta al decirte lo que esto es otra vaina que, para no irnos mucho, que yo he leído sobre cosas que, exceptuando al ser humano, todos los demás animales tienen un instinto innato. A ver, un instinto suele ser innato o se hace luego innato. Suelen tener un instinto de supervivencia por la especie. Es decir, cuando ves a dos animales pegarse entre ellos de la misma especie hablo, dos leones, dos... No se suelen... Se pegan, que parece que es a muerte, etc., pero hay un instinto que le dice que no tienen que matar al otro animal de su misma Sí. especie, porque si no, la especie se va. No sé si eso Sí. es verdad, no es verdad. Sí, es verdad. Vale. Eso Perfecto, da para perfecto. la segunda Sí, entrevista, en si la queréis. segunda entrevista yo ya tengo cositas apuntándome por aquí. Vamos a seguir con eso, que tienes que sacar al perrete, si no. Que en este mundo hipotético, claro, de que solamente es hierba, conejos y lobos, si hay muchos lobos pero pocos conejos, hay lobos que se van a morir de hambre. Claro, Por lo tanto, el nivel de lobos desciende. Como ha claro. habido pocos conejos, la hierba crece Aumenta, porque no hay nadie que se la coma. claro. Al haber más hierba, los conejos pueden comer más, por lo tanto se reproducen más. Producen más. Y hay más población de conejos, los lobos luego van a comerse a los conejos porque hay mucha población de conejos, por tanto va a haber luego, y así en bucle, en un Y así en hipotético bucle. Es caso. decir, en este mundo hipotético todo se regula. Claro. Todo se Que regula, pero por lo que hablamos, que estoy de acuerdo contigo, ¿tú crees que la naturaleza, yo creo que será por catástrofes naturales o de otras formas, va a regular esto y yo creo que nos va a quitar de en medio? posiblemente sí, pero va a ser muy complicado. Lo que pasa con el ser humano es que es un animal muy listo, muy inteligente y Sí, ha aprendido a que la tierra trabaje para él y que él no tenga que hacer nada. claro, pero para eso tiene Me que ser... refiero a esto con, por ejemplo, cuando empezamos a saber cultivar, Sí, dijimos, ostras, no y hace falta. dejamos de ser nómadas ahí. Claro, el ser humano, o sea, el ser humano ante todo es muy listo y muy vago. Sí. Si tú, por ejemplo, dices, hostia, si me tengo que estar cada semana moviendo en búsqueda de comida, pero sin embargo, yo planto aquí esta semilla, la tapo, la riego, la cuido, ¿me sale más planta? Me Claro, quedo. claro, me quedo aquí para que me voy a estar moviendo bus, claro. Y esto pasó lo mismo cuando empezamos a coger ganadería.
En cuanto dijimos, si yo cojo un grupo de animales, los Claro. meto en un cerco, los cuido, los alimento y soy capaz de mantener un ingreso, en este caso de carne, asegurado. Sostenible, siempre sostenible, porque si no luego nos... ¿Y esto por qué me lo relacionas con lo de ahora de la autorregulación y todo eso? Ahora te explico. Vale, ¿Qué vale, pasa? perdón. El ser humano ha llegado a tal punto de que, claro, ha dicho, vale, tengo algo asegurado, fijo, de por vida, que es comida. Sí, Tengo asegurado algo fijo de por vida, que es el agua. sí, Por lo tanto, no tengo ninguna limitación para crecer claro. como población. Yo puedo seguir creciendo y creciendo, y lo único que tengo que hacer es conseguir más animales y hacer Claro, mi cultivo más grande. claro. Ya está. Y eso tiene que ver con la autorregulación de la que hablábamos, ¿no? Sí, eso tiene que ver de que, claro, el humano ha llegado a tal punto de que ya en los últimos, hay unas reuniones que se hacen cada X años sobre Sí, el clima y la Tierra. Y ya claro, se sí. dijeron que a partir de la era, o sea, cuando ya en la era industrial el ser humano Sí, es capaz de tener energía eléctrica, energía de carbón y demás, la población mundial se dispara. claro, y ahí estamos ahora. Se dispara y no tiene freno, porque cada vez, claro, como especie, como dices tú, como especie queremos sobrevivir. Claro, pero entre nosotros nos matamos. Esa es la única diferencia con los demás, que yo creo que el ser humano es el único que no tiene ese instinto del que hablábamos de no matar a su propia especie, porque ya Ahí, vemos... ahí ya entramos en una teoría que si queréis lo dejamos para la siguiente Vale, entrevista, que es la teoría del gen egoísta. vale, me lo apunto aquí Es para un tratarlo. libro, es un libro buenísimo, lo recomiendo a todo el mundo. Sí, ahí hablaremos porque a mí me suena ese libro y yo creo que esta teoría tiene que ver con también filósofos de antaño que hablan sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza, etc. Eso es Sí, un tema sí, que trataremos. Pues bueno, Dani, muchas gracias por estar con nosotros a y vosotros. nos has entretenido mucho. Ya el perro te está llamando por ahí, vamos a dejarte. Ha sido un placer y que tengas buen día. Igualmente, para la próxima, igualmente, si la gente tiene preguntas y demás, que me las mande, yo contesto. Vamos, están Sí. preguntando mis colegas que si tenéis preguntas yo me las guardo. Pásales el podcast a tus colegas también y si te quieren hacer preguntas a ti, yo también veré la gente que ha estado aquí, a ver si tiene alguna preguntilla y traeré más cosas Sí, claro, preparadillas si no, para la próxima. si tenéis preguntas, yo qué sé, de la vida cotidiana que no tenéis, que sean ya del ámbito de biología, que tenéis curiosidad y demás, Claro. yo encantado os lo respondo. Buscaré yo cosas interesantes por ahí. Bueno, Dani, un placer, muchas gracias y Un un placer, saludo. igualmente. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.